Bienvenida, Iglesia, a un nuevo domingo donde podemos escuchar la palabra del Señor y transmitirle, expresarle la gratitud que hay en nuestros corazones a través de alabanzas. Saben que en Éxodo 12:23 dice la Biblia que el Señor de alguna manera puso en confinamiento a los hebreos de aquella época, tal como nos está sucediendo a nosotros ahora, porque esa noche iba a caer un juicio de Dios sobre Egipto. Y si no se pintaban los dinteles de las puertas y no se seguían un par de indicaciones, entonces este juicio podía caer sobre alguna familia hebrea. Pero antes de que esto sucediera, el Señor les anticipó que ya iban a tener la victoria. En Éxodo 12:26 dice: cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, haciendo alusión a las Pascuas, ustedes tienen que contestar: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas de los israelitas, hirió a los egipcios, pero salvó a cada familia hebrea. Y esa misma seguridad, esa misma esperanza y paz es la que nos trae el Señor el día de hoy. Y con esta gratitud que hay en nuestros corazones vamos a expresar las siguientes alabanzas. Dios te bendiga.
soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo.
Bendiciones, querida iglesia, es una alegría poder estar comunicándome con ustedes a través de este medio, esperando y anhelando que cada uno se encuentre bien en su hogar, con la confianza y la seguridad de que Dios está obrando su perfecta voluntad en cada uno de nuestros corazones y que seguramente vendrán tiempos mejores a los que estamos viviendo para nuestras vidas. Reciban los saludos también de mi esposa y informarles que muy probablemente en esta semana que viene vamos a tener reuniones presenciales los jueves, seguramente con terminación de DNI, y los domingos las dos reuniones presenciales a las 9:30 y a las 11 de la mañana. Así que ya estaremos informando para confirmar todo esto. La del domingo es seguro, la del jueves estaremos confirmando el tema de la terminación del DNI en función de las medidas que se han tomado en la provincia con respecto al coronavirus. Quiero en este día compartir con ustedes una palabra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por este día en el que como familia podemos reunirnos en ese altar familiar para adorarte, para bendecirte a través de los cánticos y también para adorarte, para honrarte a través del oír tu palabra, por medio de la cual, Señor, tú vas cimentando, afirmando nuestra fe y que lo cual nos permite ir accediendo a todo aquello que tú has preparado para nuestras vidas por gracia. Y en este día, Señor, te agradecemos por la vida, por la salud, y también, Señor, te rogamos que a través de esta palabra, este mensaje, tu Espíritu Santo pueda estar trabajando en cada uno de nuestros corazones, confirmando la palabra y también afirmándola en cada una de nuestras vidas, de manera de que podamos llevar fruto a través de ella conforme a tu propósito. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, seas tú dirigiéndome en todo lo que pueda expresar en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de ir a estos versículos que hemos leído, quería hablarles algo acerca de las expectativas. Expectativa es lo que esperamos de algo o de alguien, ¿sí? Lo que esperamos de una persona, de una entidad, lo que esperamos de una situación, lo que esperamos en torno a nuestras vidas, lo que esperamos en torno a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra carrera, a nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, las expectativas están influenciadas por las creencias, por los valores, por los sueños, las ilusiones que a lo largo
de nuestra vida vamos recibiendo, vamos adquiriendo a partir de nuestro contacto primeramente familiar, de nuestra historia, de nuestras experiencias, de nuestra nación, de nuestro lugar en donde hemos crecido, la cultura, etcétera, etcétera. Y alguien dice que si la realidad de lo que nosotros esperamos acerca de algo o de alguien supera nuestras expectativas, o sea, lo que sucede en la realidad es mejor que lo que hemos estado esperando que sucediera, obviamente hay alegría, hay felicidad, hay gozo, hay satisfacción en nuestros corazones. Pero cuando la realidad es inferior, es menor, no supera, no alcanza las expectativas que hemos tenido de algo o de alguien, allí se producen unos sentimientos a veces muy fuertes, ¿sí? Primeramente de desilusión, de frustración, de desánimo, de desesperanza, de descontento, genera aún pensamientos destructivos que pueden llevar a una vida a caer en depresión, porque la diferencia que hay entre la realidad y nuestras expectativas genera esos sentimientos. Y bueno, los psicólogos dicen que así como las expectativas se van creando en nuestra vida por el entorno, por el contexto en el que nos desenvolvemos, en el que crecemos, también lo son las realidades. O sea que la realidad, la lectura que hacemos de determinados hechos en nuestras vidas son subjetivos porque dependen de también toda esa sumatoria de creencias, de experiencias que hacen que yo tenga un determinado concepto de la realidad. Pero en definitiva lo que hablamos es que cuando la realidad no supera nuestras expectativas, se generan sentimientos de desilusión, de desánimo, de tristeza, de amargura, etc. Y esto es aplicable a todos los órdenes de nuestra vida, al matrimonio, a la carrera universitaria, a la expectativa personal, en relación a los hijos, a la salud, al trabajo, incluso aquello que se refiere a nuestras amistades, la iglesia, los líderes, los pastores, etcétera, etcétera. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que sufrieron efectos emocionales fuertes por causa de que la realidad no superara sus expectativas. Uno de ellos es Job. Recordamos que él era un hombre íntegro, recto delante de Dios. Sin embargo, en un momento él pierde todo, pierde sus bienes, pierde sus hijos, pierde su salud, pierde su reputación. Y en principio él afronta estas dificultades con bastante firmeza. Sin embargo, al pasar el tiempo, él cae en una profunda depresión, podríamos decir, por las palabras, por las expresiones que él tenía. Otro ejemplo es el profeta Elías. Lo vemos en el monte, allí haciendo descender fuego del cielo. Dios hace este milagro, consumiendo aquel holocausto, venciendo a los profetas de Baal. Pero luego, ante la amenaza de Jezabel, él huye al desierto y llega un momento que él desea morir. Porque
su expectativa, la realidad no superó la expectativa que él tenía. Tal vez pensaba que a partir de ese momento, tanto el pueblo como el rey iban a volverse a Dios, iban a dejar de claudicar entre esos dos pensamientos, si Baal o Dios. Sin embargo, terminó con esta frustración en su corazón. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Noemí. Dice la Biblia que ella con su esposo y sus hijos vivían en Belén, allí en Israel, y debido a una hambruna que se produjo en la tierra, ellos decidieron irse de Israel hacia la tierra de Moab, buscando un mejor futuro, buscando encontrar un lugar donde podían crecer y vivir bien. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, sabemos por la historia bíblica que perdió a su esposo, perdió a sus hijos, quedó con sus dos nueras. Y finalmente, cuando ella decide volver a su tierra, ella hace una declaración tan fuerte: no me llamen más Noemí. Noemí significa placentera. Llámenme Mara, que es amarga. Entró en amargura porque sus expectativas no fueron cubiertas, no fueron alcanzadas por la realidad que le tocó vivir. En el caso aquí que leemos en Mateo 11, nos encontramos también con otro ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un ministerio ungido, poderoso, que aproximadamente duró 1 año, que preparó el camino para el inicio del ministerio del Señor Jesús. Él era tan usado por Dios, tan ungido, que lo escuchaban incluso los religiosos, los saduceos, los fariseos, los soldados romanos, políticos. No resistían el no ir a escuchar a este hombre hablar acerca del arrepentimiento, acerca del reino de Dios. Incluso Jesús dice que entre los nacidos de mujer no ha habido un profeta como Juan el Bautista. Reconociendo ese su ministerio, también Jesús identifica a Juan como aquel que profetizó Isaías, quien sería el que prepararía el camino para su ministerio. Pero lo vemos en una situación muy particular, debido a que Juan el Bautista denunció un pecado de Herodes. Le dijo: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Es que fue llevado a la cárcel. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús se fue a predicar a Galilea. Acá en el primer versículo dice que Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos y se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, es decir, las ciudades que estaban en Galilea. Y parece ser que mientras Juan estuvo en la cárcel, tenía la posibilidad de recibir la visita de sus discípulos, que le traían las novedades, el reporte de lo que estaba ocurriendo alrededor del ministerio de Jesús. Y dice el versículo 2 que oían los hechos de Cristo. Y seguramente estos discípulos que venían a contarle lo que estaba ocurriendo, vendrían con gran gozo, con gran asombro, porque incluso habían visto seguramente la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Por eso habla ahí de los muertos son resucitados. Sin embargo, encontramos en Juan el Bautista, familiar de Jesús, precursor, que les preparó el camino a Jesús, no lo vemos con ese entusiasmo. Al contrario, dice, cuando él escuchó todas estas cosas, envió a 2 de esos discípulos a preguntarle si era aquel que había de venir o si esperarían a otro. Estaba dudando de que Jesús fuera el Mesías, fuera el enviado de Dios. Recordemos que cuando
Juan el Bautista lo vio a Jesús en medio de la multitud que le seguía a él, los discípulos de Juan el Bautista. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente en una oportunidad, en dos oportunidades él decía: he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, él seguramente escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces nos llama la atención cómo es posible que ante todas estas evidencias y ante su misma predicación, él tuviera esta duda, que le enviara a preguntar a Jesús si realmente él era el enviado. Incluso en Juan 3:30 dice la Biblia que él dijo: es necesario que yo disminuya, que mi ministerio comience a menguar para que él crezca. Es el momento de él. Ahora tengo que ir desapareciendo para que Jesús inicie su ministerio. Pero claro, recordemos que Juan vivió gran parte de su vida, primero que fue un milagro de Dios, vivió gran parte de su vida en el desierto, comiendo cosas silvestres, vistiéndose de piel de camello y tenía una vida muy libre. El hecho de estar encerrado en una prisión, no sabemos por cuánto tiempo, pero el hecho de estar ahí seguramente empezó a producir en él un desgaste emocional, una caída que lo llevó a tener una crisis de fe. Porque seguramente podría pensar: ¿por qué Jesús, sabiendo que yo estoy preso, no me viene a liberar si Él dice que viene a liberar a los cautivos? Pero además debemos reconocer que Juan el Bautista, que predicó acerca del reino de Dios, tenía una expectativa acerca del reino de Dios que tal vez influenciada por su ímpetu, por sus deseos, por sus anhelos, pero seguramente que no era ese el reino de Dios del que Cristo había venido a hablar. ¿Por qué? Porque probablemente lo que él entendía es que Jesús venía a poner las cosas en su lugar, a castigar, a traer juicio sobre el que está haciendo las cosas mal, sobre el malvado, y a poner en su lugar a aquellos que son justos. Lo vemos en la misma palabra del Señor. En Mateo 3, del 7 al 10, dice la palabra: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ese era el concepto que Juan el Bautista tenía. Acá se terminó el desorden, aquí se terminó el imperio romano, probablemente, por lo menos se terminará la religiosidad. Aquí Jesús viene a poner orden, va a cortar todo orgullo, toda soberbia, toda religión vacía como la que había en Israel. En el mismo capítulo 3, versículo 12, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, esa era la expectativa de Juan el Bautista, y lo que él estaba escuchando, lo que él estaba oyendo acerca de lo que Jesús hacía, no tenía mucho que ver con lo que él estaba esperando, con lo que él había creído que iba a suceder. Entonces,
Juan estaba esperando ver lo que él creía que tenía que ver y lo que él creía que tenía que ver no se estaba cumpliendo, y eso probablemente lo desilusionó, lo frustró, porque sus expectativas estaban siendo incumplidas. Y estaba entrando en conflicto con su misma predicación, porque él había predicado, él había preparado, él reconocía que estaba preparándole el lugar. Él decía, cuando la gente lo alababa por su autoridad, por su unción, él decía: vino uno detrás mío que yo no soy digno de atar el calzado de sus pies. Yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar en su Espíritu Santo y fuego. Entonces, pero claro, eso que predicó hoy no estaba sucediendo en la realidad. Lo que él creía que iba a suceder no estaba ocurriendo. Y lo mismo le pasó a algunos de los discípulos de Jesús cuando Jesús fue a la cruz. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas encontramos a aquellos dos que iban camino a Emaús conversando con Jesús y no se habían dado cuenta, con Jesús resucitado, y decían: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Otros discípulos más desilusionados, desencantados, porque sus expectativas no se cumplieron. Creían que Él iba a libertar, que Jesús venía a libertar a Israel del imperio romano, y sin embargo los romanos lo crucificaron allí en una cruz. Entonces había ciertas expectativas en Juan, en los discípulos, que Jesús no había cumplido, y esto nos alcanza aún al día de hoy, porque cuántas veces como hijos de Dios nos ha parecido que la buena nueva del Evangelio o la palabra de Dios no se cumple. Se generan en nosotros ciertas expectativas, y cuando vemos la realidad pareciera que mucho de lo que esperamos no se cumple, y nos empezamos a preguntar: ¿funciona o no funciona el Evangelio? Y aunque a veces no lo digamos en voz alta, por allí pensamos: bueno, pero estoy haciendo lo correcto, vivo una vida en rectitud, leo la palabra, oro, trato de hacer las cosas bien. Sin embargo, yo no veo esas bendiciones, esas maravillas que dice Dios que haría sobre la vida de aquellos que lo son fieles. Entonces nos surgen esas preguntas: ¿de qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve congregarnos? ¿De qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve servir a Dios? Y en verdad son preguntas que muchas veces han surcado nuestros pensamientos, porque todas ellas están planteadas en términos de intereses, de anhelos personales que no se cumplen, o que Dios no los cumple en nuestras vidas, o que creemos que Dios debería cumplir y no los cumple en nuestras vidas. Y por allí, en términos de los objetivos, de los anhelos, de los deseos que tenemos por lograr, por alcanzar en el mundo, incluso el ser cristiano nos es un estorbo, porque hay que caminar en honestidad, en rectitud, ser bondadoso, generoso, en santidad, y dedicarle toda nuestra vida al Señor, y eso implica el tiempo, y eso no me permite cumplir con mis objetivos personales. Por supuesto que cuando lo vemos desde este punto de vista, nos resulta un inconveniente, porque la realidad muchas veces no supera las expectativas que se han generado en nuestro corazón. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, yo le voy a leer la versión de la Biblia al día. Dice:
si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En este capítulo, el apóstol Pablo habla de la vida eterna, habla de la resurrección. Pero es notable lo que le está diciendo. Si nuestra esperanza en Cristo solo fuera para esta vida, ¿por qué? Porque, hermanos, los cristianos de esa época perdían la vida, eran perseguidos. A veces dejaban o se tenían que alejar de la familia por causa del Evangelio de Jesucristo. Entonces les estaba diciendo, cuidado, que el Evangelio no es para satisfacer nuestras expectativas personales, no es para eso. Y hablando en cuestiones o en el ámbito de lo eterno, es que empezamos seguramente a comprender qué es lo que realmente debe movilizar nuestras expectativas, lo que realmente debe generar expectativas en nuestro corazón. Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. El problema es que nuestra naturaleza vieja, nuestra carne, trata de operar o de entender todo en los términos, de los conceptos del mundo, de la sociedad, de lo que impera en estos días. Pero Él dice, mi reino no es de este mundo. Y no está hablando Jesús de ventajas temporales, de cuestiones temporales, no está hablando Jesús, como ya nos ha hablado en otra ocasión, de cuestiones que se terminan acá en la tierra. Él está siempre enfocado en lo eterno, en lo que no se pierde. Y vamos a ir para ir concluyendo a Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Porque ahí nos vamos a dar cuenta, usando como base este versículo, pero en toda la palabra de Dios podríamos afirmar esto, es que ¿cuál es el problema en relación a las expectativas incumplidas muchas veces con el Señor? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, el problema que tenemos con las expectativas que se generan en nuestras vidas y que no se cumplen, es el enfoque. ¿Dónde está enfocada nuestra mirada? Está enfocada en las cosas espirituales, en las cosas de arriba son las cosas espirituales. Cuando leíamos recién que Jesús dijo, mi reino no es este mundo, es un reino espiritual. Eso es lo que Juan el Bautista, aún los apóstoles no entendían, por eso ellos siempre luchando con quién va a quedar frente al mando cuando Jesús ya no esté, porque dice que va a tener que morir, siempre pensando en función de un reino terrenal, y él dice, no, mi reino es espiritual. Entonces hay que poner la mirada en las cosas espirituales, las cosas, ¿cuáles son las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Las cosas que le llevan gloria a Dios, que honran a Dios, todo aquello que está fundamentado en su palabra, en sus promesas, en sus principios, en sus mandamientos, en sus decretos, en sus estatutos. Esas son las cosas eternas donde debemos poner nuestra mirada y que no permanecen para siempre. Recordemos que dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice buscar las cosas de arriba. El término buscar es importante porque habla de una urgencia, de un deseo, de una ambición. Como el que tiene un deportista que
que participa de una competencia, no para simplemente ver cómo es, sino porque anhela, deseo, tiene la ambición de lograr el objetivo, de ganar una carrera, de ganar una medalla. Esa misma deseo, esa misma urgencia, esa misma ambición debería haber en el corazón de cada creyente, porque el problema de las expectativas incumplidas, estamos hablando en el orden de los creyentes, de los cristianos, de los hijos de Dios, que tendría que haber ese tipo de búsqueda de las cosas espirituales por sobre las cuestiones terrenales. Hay otra traducción que dice concentrar vuestra atención. Cuando dice poned la mira en las cosas de arriba, hay otra versión de la Biblia que dice concentrar vuestra atención. O sea, en las cosas que agradan a Dios, que son, que le llevan la gloria a Dios. Y las cosas de la tierra no significa que no podamos anhelar tener un buen matrimonio, una buena familia, un buen trabajo, hacer un buen emprendimiento, tener un negocio, prosperar. No. Habla de todo, de lo que nos motiva. Si lo que nos motiva es todo lo terrenal, si eso es lo que nos moviliza, si eso es lo que buscamos como prioridad, eso genera expectativas incumplidas en términos espirituales. Porque por eso es que cuando hablamos del problema de Juan el Bautista y de otros como Elías, como Job, como Noemí, hablamos de justamente tener un enfoque erróneo. Y es muy triste muchas veces sentirse defraudado por Dios. Moverse como que Dios no cumplió nuestras expectativas, como que Dios, como que hubiera una contraprestación. Bueno, yo le sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo busco a Dios, yo testifico, trato de vivir la vida que le agrada a Dios, y entonces por ende Él me tiene que bendecir, Él me tiene que mantener sano, Él tiene que prosperarme, etcétera, etcétera. No es así. Eso sería el enfoque en las cosas de la tierra y no en lo espiritual, no en lo de arriba, no en lo que no perece, porque Cristo no es temporal, es eterno. Y cuando habla de la vida eterna, es la vida que no que vamos a tener una vez que muramos, sino que la tenemos cuando conocemos a Cristo y nos entregamos a Él. Por eso Él dice ahí, habéis resucitado con Cristo, porque si resucitamos es que morimos con Él, morimos a nuestra antigua manera de vivir. No podemos seguir caminando con la expectativa en las cosas terrenales, sino con la expectativa en las cosas espirituales. Y por eso es que muchas veces nos encontramos como Juan el Bautista, con expectativas incumplidas. Pero no es Dios el que nos ha fallado, son las expectativas incorrectas las que han fallado. Por eso en este día el Señor nos habla: poned la mirada, la atención, concéntrate en lo espiritual. A pesar de porque mientras todo funciona bien en la vida de un creyente, mayormente no va a haber inconvenientes, pero cuando viene la lucha, la prueba, la escasez, la enfermedad, la soledad, la pérdida, etcétera, etcétera, allí es cuando empezamos a entrar en esa crisis. O como estamos en estos tiempos, encerrados, que no hay que salir, que no nos permiten hacer esto, que no nos permiten hacer aquello, que se aprovechan de la situación y un montón de cuestiones, es verdad. Ahora, nada de lo que ocurre, sea una enfermedad, sea una pandemia, sea un problema laboral, sea un problema en el colegio, lo que fuere, puede
impedirnos que que nuestra mirada siga puesta en las cosas espirituales. Y mientras nuestra atención está en lo espiritual, en lo que Dios dice en la palabra, en lo que Dios promete, en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios dice acerca de su iglesia, en lo que Dios dice acerca de sus propósitos, yo voy a poder seguir firme a pesar de que la realidad no esté de acuerdo a veces hasta incluso de lo que la Biblia me dice que Dios puede hacer. Porque mi mirada no está puesta en esto que es temporal, mi mirada está puesta en lo eterno. Y no es lo eterno una droga que bueno, cuando ya no me queda otra, bueno, menos mal que cuando me vaya al cielo ya no va a haber más separación, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más dolor. No, hoy podemos disfrutar de la eternidad, de la vida abundante de Cristo, pero para eso debemos poner nuestra mirada en lo espiritual. Eso debe ser la prioridad de nuestra vida. Y cuando está nuestra mirada en lo espiritual, en lo eterno, nadie nos puede sacar eso. Entonces lo temporal pasa a un segundo plano. Y por eso nuestras expectativas nunca van a llevarnos al desánimo, al desencanto, a la frustración, porque sabemos que nuestra esperanza está colocada en aquello que nadie lo puede quitar. Donde dijo Jesús, ni el orín ni la polilla pueden corroer o corromper. Terminó diciendo en el versículo 6 de Mateo 11 Jesús, terminamos con esto, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús no le respondió, no le mandó a decir a Juan, sí, dice Jesús que sí, es el Hijo de Dios, acordate lo que escuchaste cuando fue bautizado. No, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Jesús estaba dispuesto a desilusionar, aún hasta el profeta más grande de la historia bíblica, según él, con tal de no desilusionar a su Padre. Y él sigue y seguirá teniendo el mismo sentir y obrar en su corazón. Así que cuando nos vengan esos pensamientos de frustración, de desánimo, porque no vemos que las expectativas que tenemos en el Señor se cumplen, debemos hacer un reenfoque de nuestra vida, porque por allí estamos condicionando esa vida plena a lo que sucede en lo temporal, cuando Jesús nos está indicando que tu mirada tiene que estar puesta en lo eterno, allí donde estoy yo. Y allí es donde está tu vida, sentada con Cristo en los lugares celestiales. Así que, iglesia, eso que a veces pensamos que debería ser, nos frustra. Y cuando aplicamos esto a nuestra vida personal, a las expectativas que tenemos de lo que nos hemos propuesto ser o alcanzar, a la expectativa de nuestro esposo, nuestra esposa, a la expectativa de los hijos, a la expectativa en cuanto al trabajo, a la expectativa en cuanto al gobierno, a la expectativa en cuanto a la salud, a la expectativa en cuanto a tantas cosas, nos vamos a dejar de frustrar o de desencantar o de deprimir o entristecer cuando aprendamos a caminar mirando lo eterno, poniendo la expectativa en las cosas espirituales. Así lo hizo Jesús. En el momento de mayor dolor, de mayor aflicción, su expectativa estaba puesta en el propósito eterno del Padre, en la concreción del propósito de Dios. Por eso Él dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Querida iglesia, Dios nos fortalezca a través de esta palabra y que podamos hacer una reflexión en nuestro corazón. ¿Dónde están puestas nuestras expectativas? ¿Qué es lo que genera
expectativa en nuestra vida. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestro pasado, nuestros deseos, nuestra carne, el mundo, lo que escuchamos que otros dicen, o lo que Dios ha establecido en su palabra, en todo aquello que es espiritual, en la comunión que podemos tener con Él, en la posibilidad de ser adoradores en espíritu y en verdad, sea cual fuera la situación en la que nos encontremos. En la medida que nuestra mirada, que nuestro enfoque, que nuestra atención esté puesto en lo espiritual, lo terrenal pasará no solamente a segundo plano, sino que será una oportunidad para que el eterno Dios a quien servimos pueda operar y obrar milagros, porque verá que no estamos haciendo una contraprestación con Él, sino que estamos dispuestos a serle fieles, a caminar en la integridad y hacer lo que tenemos que hacer, a pesar de que no veamos el cumplimiento de algunas promesas sobre nuestras vidas, a pesar de que no veamos sanidad en nuestro cuerpo, a pesar de que no veamos crecer aún nuestra finanza, a pesar de que veamos dificultades a nuestro alrededor, seguir siendo fieles y llevándole la gloria a Él, porque nuestra mirada está puesta en lo eterno. Que Dios le bendiga. Le invito a que oremos al Señor. Amado Dios, en esta hora te damos gracias porque cuando meditamos en tu palabra vemos a hombres, a mujeres iguales que nosotros, con sus mismas limitaciones, que aunque poderoso en tus manos, Señor, también cayeron en esa confusión, porque sus expectativas se fundaron en sus deseos, en sus anhelos, en sus sueños, en sus percepciones de la realidad y no en lo que tú estabas queriendo hacer, Señor, en ese momento, en ese lugar y aún a través de sus vidas. Nos identificamos con ellos porque muchas veces nos pasa lo mismo, Señor. Hay muchos creyentes que caminan con un dolor en su corazón, con un peso en su corazón, porque consideran que la realidad no está superando, ni siquiera está alcanzando sus expectativas. Señor, y muchas veces eso nos lleva a tener conflictos internos, conflictos en nuestra relación con los demás. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos ayudes a enfocarnos en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en tus principios, en tus verdades, en tus propósitos, en tus planes, en tus promesas, Señor. Porque cuando caminamos con una expectativa colocado en lo eterno, podremos funcionar bien en lo temporal, podremos caminar bien en lo que es pasajero. Pero, Señor, nos ocurre en muchas ocasiones que nuestro enfoque está en lo terrenal y que nos olvidamos de lo eterno, nos olvidamos de lo que ya nos es nuestro, Señor, porque somos herederos y coherederos con Cristo. Nos olvidamos de aquello que tú ya tienes preparado y que nadie nos puede quitar, Señor. Nos olvidamos de todo aquello porque nuestro enfoque está en lo temporal. Y en el sistema en el que vivimos nos empuja a vivir en lo temporal, a vivir simplemente en el día a día, en los sentidos, en lo sensorial. Pero tú nos dices, pongan su mirada en las cosas espirituales, en las cosas de arriba. Pongan su atención, concéntrense en eso. Señor, no queremos que nos ocurra lo que le ocurrió a Juan el Bautista, entrar en dudas. Empezamos a dudar de tu palabra, a dudar de tu promesa, a dudar de tu obrar, a dudar de aquello que hemos aprendido desde chicos, Señor, y que tú has confirmado en nuestros corazones, que viene a partir de la enseñanza de tu palabra. Señor, no queremos entrar en esta confusión
en este desánimo, en este decaimiento, en este enojo, en esta frustración, sino que queremos caminar poniendo nuestra mirada en lo espiritual para que podamos llevarte gloria y honra, Señor, y reconocer que no merecemos que no hagas nada más de lo que ya has hecho por nuestras vidas, que es suficiente lo que tú ya has hecho para que podamos vivir una vida temerosa de ti, en santidad e integridad, y que te podamos honrar con nuestra manera de caminar. Señor, gracias, porque a pesar de todo eso, tú tienes excelentes y preciosas noticias y aún bendiciones por derramar sobre nuestras vidas. Pero, Señor, debemos caminar mirando las cosas de arriba. Te honramos, Señor, te bendecimos. Ayúdanos en nuestras debilidades para que podamos, Señor, caminar como es correcto en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho.